No, no, no. No. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un viernes más de charlas. Hoy les voy a presentar a Analía Carrera, es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, con lugar de trabajo en el Grupo de Ecología de Pastizales del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales, IPEC. Analía también se desempeña como profesora adjunta de la Cátedra de Diversidad de Plantas en la Facultad de Ciencias Naturales y de la Salud de la Universidad Nacional San Juan Bosco e integra el equipo de coordinación del Jardín Botánico de la Patagonia Extraandina IPEC-CONICET. Sus estudios están orientados a comprender el funcionamiento de los ecosistemas áridos, con especial énfasis en la dinámica de los nutrientes esenciales y en cómo los disturbios afectan estos procesos. Asimismo, estudia las interacciones entre factores bióticos y abióticos que regulan la regeneración temprana de la vegetación en ambientes áridos disturbados. Así que, con muchísimo gusto, Analía, te cedo la palabra. Bueno, Eli, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad le agradezco también a Eli porque uno puede mostrar lo que se está haciendo de distintos lugares y me parece que esta es una muy linda oportunidad. Hoy lo que les voy a presentar es algo del Jardín Botánico de la Patagonia Extrandina, como un espacio dedicado a la investigación, a la educación y la conservación de la flora regional. Como dijo él, mi nombre es Analía y ahí hay una foto general de lo que es el Jardín Botánico. Bueno, este Jardín Botánico se ubica en la ciudad de Puerto Madryn, lo que es al noreste de la provincia del Chubut, y se encuentra dentro de lo que es el predio del CCT CONICET-SEMPAT. Este jardín botánico fue creado en 1997 como una unidad del Centro Nacional Patagónico que depende del CONICET bajo la dirección del doctor Rodolfo Casamiquela y la magíster Ana María Vesco, que ahí están las fotos. Y Annie lo que hacía era coordinar todas las actividades del jardín botánico y era responsable del área de conservación. Sin embargo, como todos los que trabajan en los jardines botánicos, sabemos que hace falta más de una persona, más de dos personas, como para poder llevar adelante el trabajo que implica mantener y difundir y dar capacitaciones y charlas de la flora regional. Por eso, en sus inicios, también estuvieron acompañados por otras personas que se dedicaban a la parte de etnobotánica, como Celia Veloso o Verónica Duró, que también estaba en la parte de conservación. El ingeniero Corradetti se dedicaba a la parte de infraestructura, Teresita Fernández a la transferencia, Marcelo Quiroga a la conservación y así sucesivamente con otras personas que se fueron integrando se pudo fundar este jardín botánico. En un primer momento, el jardín botánico se enmarcó dentro de un proyecto que era mucho más grande, que se llamaba Bioprospección, Conservación y Uso Sustentable de la Flora de Zonas Áridas y Semiáridas, no solo de Argentina, sino de Chile y de México, y estaba dirigido por la doctora Bárbara Timmerman del Departamento de Farmacología y Toxicología de la Universidad de Arizona. Bueno, así empezó a funcionar el jardín botánico y en el año 99 ya el Consejo Deliberante de la ciudad de Puerto Madryn lo declaró de interés municipal. Pasaron los años, hubo ya gente que se fue jubilando
y hubo como una renovación de sus integrantes. Y desde diciembre de 2024 es administrado por Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales, IPEC-CONICET, que es el instituto donde yo también trabajo. Bueno, em, nuestra idea es consolidarnos como un espacio destinado al desarrollo de acciones que sean tanto de conservación como de promoción, de protección de la biodiversidad vegetal, con el objeto de revalorizar y difundir la flora regional. Bien, el Jardín Botánico eh, forma parte de la red argentina de jardines botánicos y también de la red del BGCI. Cuando nosotros tomamos la administración, decidimos organizarnos en 4 áreas específicas como para poder abordar de manera integral, pero cada uno abocándose a un área en particular para poder llegar a dar una mejor, a organizarnos nosotros mejor y poder salir también a la comunidad de mejor manera. Bien, dentro de las áreas que se generaron está el área de investigación y conservación, que tiene su coordinador, que es Gustavo Pasos, que también trabaja en el mismo instituto, es investigador adjunto, y esta área en particular tiene como tareas principales mantener y ayornar lo que es la colección viva de plantas de la Patagonia extrandina. En este caso tenemos marcadas más de 170 ejemplares que pertenecen a más de 75 especies. Se está trabajando junto con la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, la Facultad de Ingeniería, en a elaborar una base de datos que sea de libre acceso, porque nosotros en este momento tenemos la colección, tenemos los registros de esas especies, ya sea cuándo se colectaron, en qué condiciones se extrajeron, cuánto tiempo estuvo en el invernáculo, en el rustificador y en dónde se plantó dentro del jardín botánico. Pero lo tenemos todo en una planilla Excel y la idea nuestra es que eso esté disponible para el resto de la gente que quiera consultarlo. Y después también se encarga de gestionar los proyectos de investigación que utilicen un invernadero, un umbráculo o el rustificador o el laboratorio que tiene el jardín botánico. Y una de las partes también que es bastante interesante es que forma pasantes. Por ejemplo, en este caso que mencioné de la generación de la base de datos de acceso libre, están trabajando, aparte de docentes que dictan la materia base de datos, 3 alumnos que están cursando la carrera de informática. Así como también se están presentando proyectos en donde se involucran a alumnos que son de la carrera de, por ejemplo, de biología, ¿no? Otra área que es muy activa es el área de educación, comunicación de la ciencia y recreación. También tiene un coordinador que es Nahuel Policelli. Él es investigador asistente del CONICET. Y en esa área se encargan de organizar capacitaciones, charlas, visitas guiadas, gestionan las redes sociales y el sitio web y también tienen una parte de formación de pasantes. En la formación de pasantes, generalmente lo que ellos eh, orientan sus búsquedas es en chicos que están cursando, por ejemplo, para guardaparque, para administradores de áreas protegidas, de biología, ¿no? Entonces los capacitan y después hacen prácticas dentro del jardín botánico guiando a la gente que ingresa, ya sea
en los eventos muy especiales en donde nosotros abrimos a la comunidad y que hacemos lo difundimos. Hay un formulario de registro como para saber cuántas personas vienen y cuántas guiadas se hacen. Y después también en otro ámbito que es el educativo, en donde las escuelas o los grados de las escuelas se inscriben y se planifican esas visitas guiadas. Esas escuelas pueden ser primarias, secundarias, hay también de la universidad y también tenemos un vínculo con algunas entidades, digamos, municipales, como por ejemplo el Servicio de Salud Mental del hospital o provinciales también, eh, que en donde arman estas visitas y bueno, es muy interesante conocer las distintas vivencias y lo que cada uno puede aportar acerca de lo que conoce de la flora regional. Otra de las áreas es producción y servicios. Tiene una coordinadora que es la doctora Ana Senzano, es investigadora adjunta del CONICET, y en esa área trabajan en lo que es la producción de plantas nativas, articulas convenios con entes públicos y privados y también tiene una fuerte orientación en la formación de pasantes, ya sea de escuelas secundarias como de la universidad. Em, Bien, ahí hay algunas fotos que muestran algunos grupos. Bien. La cuarta área que tenemos en el jardín botánico es la técnica de mantenimiento. Entonces ahí se ven algunas fotos de la gente trabajando. El coordinador es Luciano Ávila, que es el director de nuestro instituto también, es investigador principal del CONICET. Y el objetivo principal es relevar y acondicionar instalaciones, senderos y generar también las condiciones como para que se puedan observar distintos ambientes. Bueno, hasta ahora lo que no dije es que esto es todo voluntario, ¿no? O sea, somos integrantes del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales que destinamos parte de nuestro tiempo, a veces es extra a nuestro trabajo cotidiano, a llevar adelante estas actividades. Bien, eso redunda en que se hayan generado ambientes dentro del jardín botánico, algunos del monte, otros de la estepa, otros con un bajo salino, pero también se han generado algunas zonas de recreación o por lo menos para salir, sentarse en esos bancos y leerse un trabajo o tener una reunión con colegas en un ámbito que es al aire libre. Bien, ahora nosotros presentamos el jardín botánico como de la vegetación de que tiene vegetación de la Patagonia extrandina, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de vegetación de la Patagonia extrandina, dejamos al costado la cordillera y generalmente nosotros nos referimos a lo que es la provincia fitogeográfica patagónica y a parte de la provincia fitogeográfica del monte. En estas provincias fitogeográficas, las precipitaciones son escasas. Este año en particular viene lloviendo un poco más, pero en realidad en promedio no superan los 280, 200 milímetros. Entonces son realmente lugares en donde la escasez de agua se nota. Generalmente, incluso si definimos o miramos el año en estaciones secas y húmedas, en general el verano siempre es muy seco, al menos que caigan lluvias muy torrenciales y puntuales, y los inviernos son un poquito más húmedos, pero tampoco llega a ser una humedad digamos, que pueda prolongarse en el tiempo por muchos días o muchos meses. Entonces
tres atributos de las precipitaciones en los ecosistemas áridos que se reflejan también en estos ambientes. Uno es que la precipitación en general es tan baja que el agua es un factor que domina todo lo que sean los procesos biológicos. La otra es que es altamente variable tanto dentro del año como entre años y ocurre en eventos discretos. Nosotros, por ejemplo, acá en la zona de Madrid tenemos años en donde llueven 80 milímetros y al siguiente año 400 milímetros. Son casos extremos, pero los hay. Y además hay alta variación intraanual. Hay veces que, como este año que viene lloviendo relativamente parejo, pero hay otros años en donde por ahí llueve durante la estación otoño o primavera, eh, que es, digamos, en donde parte de la vegetación acopla su crecimiento. Em, y después tenemos otros años en donde es muy seco y de repente caen lluvias muy torrenciales en el verano, que eso es una complicación también muy grande. Eh, y la otra es que en general las precipitaciones en estas regiones son más bien aleatorias, o sea, tiene un componente de imprevisibilidad bastante importante. Entonces, eso a veces dificulta lo que uno esperaría con, digamos, periodos de crecimiento de la vegetación. Una cosa que me llamaba este año, por ejemplo, la atención es que generalmente los pastos tienen crecimiento vegetativo en esta época y recién en octubre, noviembre, más que nada noviembre, empiezan a encañar y florecen en noviembre, diciembre. Pero el año pasado fue muy seco, este año empezó a llover un poco más y hubo unos días en donde las temperaturas fueron un poquito más altas que lo que uno esperaría en invierno. Y muchos de ellos empezaron a encañar y a florecer tempranamente. Entonces esas cosas las vemos en estas zonas áridas. Bien, entonces nosotros lo que vemos es que en estos lugares lo que dominan son, en el caso de la estepa patagónica o la provincia fitogeográfica de Patagónica, son estepas arbustivo-graminosas, hay neneo, hay senecio, hay pastos como el coirón duro o el coirón poa, ¿no? Que se distribuyen en una estructura más bien de parches. O sea, vemos un agrupamiento de distintas especies rodeadas de espacios de suelos descubiertos o con especies herbáceas muy bajitas o algunos pastos muy dispersos. Si vamos a otro lugar también de la provincia fitogeográfica del Monte, podemos llegar a observar esta estructura de la vegetación, en donde tenemos una estepa subarbustiva de Nassau glomerulosa, en donde también tenemos pequeños parches y una gran proporción de suelo descubierto. Otro ejemplo sería la estepa arbustiva de Chuquiraga-Avellaneda, ¿no? El Quilembay, que también observamos esta estructura de la vegetación como una estructura heterogénea, ¿no? Y si nos vamos para el lado del monte, más cercano a esta zona, donde estoy ahora, podemos observar un matorral que es de tipo abierto, de jarilla con algunas otras especies de arbusto y pastos perennes que rodean a esas jarillas o que se encuentran dispersos en el suelo desnudo que rodea esos parches de vegetación. Entonces, nosotros al ver esta estructura de la vegetación, eh, pensamos que hay muchos estudios hechos de que estas parches de vegetación constituyen como las estructuras o unidades estructurales y funcionales de estos tipos de ecosistemas. Y ahora bien, entonces si nosotros comparamos los parches de vegetación con el suelo descubierto, nosotros tenemos estos parches de vegetación, ahí podemos observar, por ejemplo, una jarilla, a triplex, alguna otra especie arbustiva y
los pastos que se encuentran alrededor, y lo comparamos este ambiente con el suelo desnudo, vamos a ver que el contraste microclimático es muy grande, ¿sí? En el suelo desnudo tenemos alta exposición a la radiación ultravioleta, altas temperaturas. Hay veces que en el verano, por ejemplo, a nivel superficial, la temperatura puede llegar a 62 grados, por ejemplo, y altas fluctuaciones térmicas. Y la demanda evaporativa también es alta, no solo por las temperaturas, sino también por los vientos que soplan del oeste. Sí, contrariamente, en los parches de vegetación, lo que vamos a tener es una alta acumulación de semillas. Estas plantas florecen, producen frutos, esos caen al suelo, o los vientos traen desde otros parches y son retenidos en otros parches de vegetación. Hay además acumulación de mantillo, esto es materia orgánica, hojas, ramitas finitas que caen sobre el suelo y ese suelo empieza a ser rico en nutrientes, en materia orgánica, en actividad microbiana, ¿sí? Entonces se genera todo un microclima que es muy distinto a lo que hay en el suelo desnudo. Pero muchas veces es lo que vemos, o sea, vemos el parche de vegetación, la cobertura aérea, podemos ver sobre el suelo el mantillo. Si separamos un poco el mantillo, podemos ver un suelo que es un poco más oscurito, con agregados, pero si lo comparamos con el suelo desnudo, ¿no? Pero más allá de la parte aérea, tenemos una importante biomasa que es radical, ¿sí? Por ejemplo, y esto también es característico de los ecosistemas áridos. O sea, tenemos arbustos como la jarilla que puede llegar a tener 2,5 metros, 3 metros de altura, y sus raíces pueden llegar también a los 3 metros de profundidad. Entonces, generalmente esas plantas que tienen raíces muy, muy profundas, pueden, digamos, sobrellevar el periodo seco o años muy secos porque pueden absorber agua de la profundidad del suelo. En cambio, muchas plantas, incluso los pastos, que tienen raíces más superficiales, 1 metro, 1,5 metros de profundidad, generalmente cuando llega el periodo más seco, verano, reabsorben el nitrógeno de las hojas verdes y quedan las yemas a nivel de superficie para en el próximo periodo favorable volver a producir biomasa verde. Entonces, estos realmente funcionan como estos parches de vegetación como unidades estructurales y funcionales en estos ecosistemas áridos. Y además, al haber esta reunión de distintas especies vegetales, vamos a encontrar que hay interacciones por recursos. Hay interacciones por facilitación, porque tal vez se modifica el microclima debajo de esos parches y entonces se generan las condiciones adecuadas como para que se pueda establecer otra planta, pero también puede haber interacciones de competencia. O sea, germina, empiezo a establecerme, pero empiezo a tener competencia por los recursos. Pensando también en que los suelos de ecosistemas áridos son escasos en recursos, como por ejemplo los nutrientes como el nitrógeno, ¿no? Ahora bien, también lo que estuvimos viendo en algunos estudios que hemos realizado es que eh, las plantas también ejercen interacciones químicas, ¿sí? Algunas de estas plantas producen algunos compuestos secundarios que son, por ejemplo, fenoles, que son solubles en agua y que cuando llueve, por ejemplo, o cuando hay descomposición del mantillo, se liberan. Algunos de esos compuestos pueden afectar la germinación y la biomasa de otras especies que se encuentren en el banco de semillas o que se encuentren o que ya hayan germinado y se estén estableciendo. Entonces también hay una interacción
que está empezando a tener relevancia en estos ambientes como para poder predecir cómo va a ser el funcionamiento por lo menos del parche. Ahora bien, lo que se ve también es que hay una fauna asociada, ¿sí? No es lo mismo el suelo desnudo que lo que nosotros podemos ver en un parche de vegetación denso. Entonces, ahí se generan refugios, hay alta diversidad. Entonces, todo esto que les estoy contando de manera resumida, tratamos de hacerlo ver a la gente que nos visita, ¿no? Muchas saben exactamente qué es lo que está pasando en estos ambientes, pero en algunos casos se sorprenden de algunas cosas. Por lo que nosotros creemos que el jardín botánico se está consolidando como un espacio de conservación, porque conservamos a la vegetación, revalorizamos a la flora, tanto de la estepa como del monte. Y una cosa que también al terminar generalmente las visitas hacemos hincapié en que nosotros estamos en un ecosistema árido. Entonces, en estos ambientes, tal vez para revegetar una vereda, por ejemplo, convenga utilizar plantas que sean nativas. Esto implica que, por supuesto, al principio vamos a tener que ayudarlas a que se establezcan, pero que después, a lo largo del tiempo, no requieran tanta demanda de agua, que es un recurso escaso que tenemos todos. Entonces, eso también es interesante y eh, otra de las cosas que decimos es que las plantas de ecosistemas áridos también tienen distintas tonalidades, ¿no? Tenemos plantas que tienen un verde muy fuerte, algunas que tienen resinas en las superficies de las hojas, entonces cuando hay sol intenso es como que reflejan, otras que son más bien grisáceas o pubescentes, y eso hace que uno pueda jugar mucho con la vegetación del lugar como para generar ambientes verdes que protejan el suelo y que requieran menos agua que otra vegetación que por ahí es exótica que nos requiere eh, en mayor cantidad. Em, bueno, ahora es la semana, son charlas de la Semana del Árbol. Entonces yo dije, bueno, nosotros le damos mucha importancia a estas leñosas porque generan estas unidades estructurales y funcionales. Pero entonces, ¿qué árboles nativos podemos encontrar en esta región? ¿Y en dónde están? Y bueno, hay algunos árboles nativos. No los vamos a tener en gran cantidad como en otras zonas, pero generalmente están asociados a lo que son cuerpos de agua o lugares más húmedos dentro del ecosistema árido. Entonces, uno de los árboles que podemos llegar a ver es Geoffroea decórtica, que es el chañar. Ahí hay una foto, es una planta leñosa que puede llegar a 1 metro o hasta 4 metros en algunos casos. La distribución es la que se muestra ahí en el mapa, pero el chañar lo podemos encontrar por ejemplo, Río Negro, ¿no? Es como la distribución más austral. Y es bastante particular porque es una fabácea, tiene esas florcitas amarillas que son hermosas, ¿no? Por lo menos el que tenemos en el jardín botánico, tal vez por los vientos tampoco duran mucho las flores, pero son muy lindas. Y tiene algo muy característico que es esa corteza que se exofolia y en placas o en fajas que le da una característica bastante particular. Otra de las plantas, de los árboles que tenemos es el chacay, o Discaria trinervis, el nombre de antes. La distribución es mucho más amplia, ¿sí? Es una especie que es endémica de la parte oeste de lo que es Argentina y Chile, desde los 31 hasta los 48 grados de latitud sur, pero también lo vamos a encontrar
o es frecuente en las márgenes de los ríos y arroyos y en lugares que sean más húmedos de la estepa. Tiene una particularidad que es bastante interesante porque en las fabáceas, nosotros, o leguminosas, nosotros es más habitual en la literatura que se diga que, bueno, son especies que pueden formar asociaciones simbióticas con bacterias como Rhizobium, entonces pueden generar nódulos que sean en donde están las bacterias que pueden fijar nitrógeno gaseoso. Pero bueno, en este caso en particular pertenece a la familia de las rhamnáceas, pero es una planta que es actino-rícica. Y eso significa que puede formar asociaciones con otra bacteria, que es del otro género, Franquia, y que puede también formar nódulos fijadores de nitrógeno. Y estos dos que les mostré recién, estos dos árboles, tenemos plantados acá en el jardín botánico. em, Vienen bien, pero bueno, no están en su ámbito natural, ¿no? Eh, por su distribución, ¿no? En el caso del Chacay, está justo en donde se hizo como un arroyito y entonces ahí es un lugar un poco más húmedo. Eh, pero el chañar viene, muy bien, pero un poco más bajo está. Y es más joven por ahí que el árbol ese que acabo de mostrar en la foto. Y el otro que podemos llegar a encontrar es el Salix humboldtiana, que es el sauce, ¿sí? Esta es una especie también frecuente en los bordes de los ríos o arroyos y viene desde México, pero llega a la Argentina y en la Argentina la distribución más austral es el río Chubut, ¿sí? Ahí está, se muestra acá en la foto. Tiene este aspecto y cuando vemos la corteza con un poco de mayor detalle, vemos que es bastante rugosa, los surcos son profundos. Actualmente en lo que es a lo largo del río Chubut, muchas veces estas poblaciones de sales humboldtianas que son más de mayor edad, se las encuentra como más retiradas del cauce actual del río, ¿no? Pero y generalmente están entremezcladas con otros salix, como el fragilis o hibridaciones. Ahora bien, por supuesto, como en toda actividad que uno haga, pero en los jardines botánicos en especial, por las charlas que que les di, intervienen muchos integrantes de nuestro instituto y participan activamente en distintas áreas, ¿no? Y eso hace que que podamos consolidarnos como un espacio de conservación, de difusión y de educación, ¿no? Estos somos todos los que conformamos la comisión del Jardín Botánico. No les voy a leer cada uno, pero tenemos también la suerte de contar con mucha gente y muchas entidades y empresas que colaboran con nosotros. De distinta manera, no o sea, no hace falta que sea en dinero, sino a veces es tiempo, que es súper valioso, y otras veces es aportando materiales que nos sirven a nosotros para hacer algunas cosas en el jardín botánico, ¿no? Entonces, entre ellos están todos ellos, y bueno, eso nos permitió también poder restaurar, por ejemplo, con la administración portuaria, las mesadas del invernáculo, con la empresa Luar poder hacer un tanque australiano, principalmente pensando en los años en donde es extremadamente seco y haya que ayudar un poco a la vegetación con algo de agua. Bueno, a la Municipalidad de Madrid que también nos ayudó con el tema de los senderos y de la podada de unos árboles que había.
Son muchas las personas que han colaborado y que siguen colaborando con nosotros, ¿no? Y eso hace que es un estímulo, ¿no? Como para seguir trabajando y hacer que cada día avancemos un poco más. Bueno, algunas, lo que hacemos en algunos momentos son jornadas de trabajo voluntario. Entonces se avisa que se va a hacer una jornada, generalmente tratamos de elegir un poco el día. Toda la gente que es de nuestro instituto viene y colabora, ¿no? Con algunas actividades. Siempre es necesario y la gente le pone mucho entusiasmo también y eso es estimulante. Así que bueno, eh, muchas gracias por escuchar y quedo abierta a preguntas. Ay, Analia, qué lindo espacio, bueno, y qué gran tarea que realizan, ¿no? La verdad que es hermoso. A ver, vamos a Bueno, ver. Creo que no hay preguntas, porque bueno. sinceramente, sinceramente fue re claro. Yo no sé, Paul, ¿vos No, tenés alguna ahí? no tengo No, ningún. no, no, no. No, no tengo preguntas, la verdad Bueno, que, eh, a ver, por las dudas, Sí, ¿eh? ¿A dónde? ahí A hay ver, una, sí, espera dice, que bueno, a ver acá, eh, entiendo que el lugar es muy ventoso. claro, Tiene muy una ventoso sí, eh, tienen una bandera con árboles. Ujú, no, o sea, los árboles que están habían sido plantados cuando se generó algunos y otros son de la universidad que está al lado, que tiene pinos, pero nosotros no hemos plantado árboles. En general, los árboles que tenemos y que son nativos todavía son de muy bajo porte y no son tantos tampoco. Pero bueno, hay, por ejemplo, ¿qué en especies algunos preguntan? Claro, hay en algunos casos, en algunos lugares puntuales que se plantaron antes de que se generara el jardín botánico o ni bien se empezó, hay algunos olivos, por ejemplo, de Bohemia, que eso también a veces nos requiere que nosotros estemos sacando los rebrotes porque hay momentos en donde es muy difícil controlarlo. Pero en general, nosotros no hemos plantado árboles. Hay sí, por ejemplo, una araucaria que está desde hace muchísimos años, pero no llega al metro 40. Es Ujú, como que no es el ambiente de no. ese árbol en particular, ¿no? Eh, de los puntos. Preguntan si está abierto al público. Al público, actualmente, como depende del CONICET, y nosotros durante la semana trabajamos en las distintas líneas de investigación, lo que hacemos es, por un lado, tener formularios, o sea, nos mandan un mail, tenemos formularios, la gente se inscribe, principalmente lo que sea de educación y entidades públicas, o privadas, pero en grupo. Y luego lo que hacemos es, en distintos momentos del año, hacer jornadas abiertas a la comunidad. Entonces, la gente viene, generalmente planteamos 2 o 3 visitas guiadas y después el resto del tiempo que la gente pueda venir a disfrutarlo y si quiere sentarse a, un rato, lo puede hacer. Hace poquito hicimos una relacionada con arte y poesía, con el jardín botánico, y la Qué verdad lindo. que hacía mucho frío, pero la gente lo disfrutó. Entonces, eso es muy lindo. Entonces, lo abrimos en momentos particulares por el momento. Perfecto. Igual lo difundimos por las redes también. Ah, buenísimo. Después decinos bien cuáles son las redes como para que la gente se pueda conectar. Si querés lo podés Buenísimo. escribir en el Sí, chat. Silvina dice, qué pena que me pude conectar tan tarde. Disculpas y felicitaciones, Analía y equipo. Y una pregunta. bueno, no, muchas gracias. Igual entiendo que queda grabada también, así que Sí, eh, sí, sí, esto queda grabado para quien quizás también es la primera vez que,
que ingresa, están todas las charlas grabadas en el YouTube de Club de Roma, Fundación Buenísimo. Club de Roma. Buenísima pregunta. Dice, qué hermoso trabajo, gracias y tan claras las explicaciones. En el área de geología del CEMPAT trabaja Miguel Aller, Gabriela Mazzaferro. A ver, me Sí. interesaría saber si hay planes de recuperación de suelos y creación de huertas a pesar de los vientos. Pregunta el Perdón que geólogo. puse ay sin H, pero estaba escribiendo sin Ah, anteojos. No, está bien. Perdón. No, está no, bien. Sí, Haller ya no Carlos está, falleció, falleció, sí, falleció, sí, sí. pero sí, El- pe- la pregunta, disculpa Eli, que por ahí interrumpa, sí le sintetizo la pregunta que fue medio larga, disculpa. Analía, lo que quería saber es si un poco se pudo interactuar con el área de geología, sobre todo cuando fueron las erupciones volcánicas, porque entiendo que se aprovecharon las cenizas volcánicas para recuperación de suelos, porque tienen muchos nutrientes, pero el tema es que el gran problema en esa zona son los vientos, ¿no es cierto? Y bueno, la claro. aridez. Pero ¿cómo, si tienen algún sistema de recuperación para poder generar huertas y cultivos, ¿no? ¿Cómo hacen? Sí, nosotros ahí, sí, el Haller estuvo trabajando con los volcanes por mucho tiempo y Gabriela Mazzaferro también que se jubiló hace poquito, pero sigue viniendo, así que por suerte. Pero la idea es un poco, nosotros, por ejemplo, de las expediciones que hicieron ellos, hay algunas rocas, ¿no? que están en el jardín botánico que la idea es un poco integrar, ¿no? O sea, nosotros tratamos, y ahora te contesto la pregunta, ¿eh? Pero tratamos de que no sea solamente de plantas. O sea, nosotros lo que vemos es que las interacciones entre la planta, el ambiente, el suelo, la fauna, es muy importante. Entonces, por ejemplo, ahora hay Claro, algunos proyectos de investigación que trabaja, por ejemplo, en aves, ¿no? Y esas interacciones con las plantas, ¿no? Entonces, lo que empezamos a ver claro. es que Anaí Formoso, que está trabajando en ese tema en particular, por ejemplo, eh, no se vio con el grupo de estudiantes más de 20 especies de aves. Entonces, es como que hay un potencial muy grande en el jardín botánico. Lo que estamos haciendo nosotros es trabajar principalmente con la vegetación nativa. Entonces, con la vegetación nativa, generalmente eh, nosotros podemos mejorar un poco el suelo, pero tampoco lo hacemos tipo huerta, ¿sí? Em, entonces, porque las plantas acá es como que están ya adaptadas a la escasez de nutrientes, pero igualmente hay ciertos momentos en donde se requiere que uno le dé un plus de materia orgánica. Las cenizas son interesantes, ¿no? Como para poder usar. El problema es, como vos decías también, es el tema del viento. Acá hemos tenido, por ejemplo, no con volcanes, pero sí con incendios muy grandes. Y hay veces que con los vientos que se levantan es como que no se ve ni siquiera a 10 metros. Entonces es muy difícil controlar eso. Más que nada porque la vegetación también es baja, es rala, o sea, están estos parches, pero después mucho suelo desnudo alrededor y eso dificulta un poco, ¿no? Pero siempre es interesante incorporar estas. Por ejemplo, ahora también uno de los casos, una de las cosas que también queríamos ver es aplicar diferentes coberturas del suelo para ver cómo era el banco de semillas, la generación de nutrientes. Y bueno, ese es un proyecto que se va a alargar, ¿no? bárbara. Eli, ¿quedó claro? ¿Alguna consulta más? No, 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 encantada y me gustaría por ahí más adelante si puedes mandar tu correo o algo porque me gustaría comunicarme a Bueno, futuro. Bueno,
a través de Club de Roma y de Elizabeth, por supuesto. Muchísimas No, gracias. muchas Por gracias a ustedes. favor, Eli. Sí, muchas Bueno, como gracias. no, haremos de intermediarios. Preguntan si tienen algún proyecto de extensión o vinculación permanente con la comunidad o son jornadas particulares, como cuentas, dicen. No, por ejemplo, el programa de pasantías lo repetimos, empezamos en el diciembre del 2024, ¿no? Pero lo repetimos todos los años. Entonces, se hizo con escuela secundaria y con la universidad, ¿no? Y eso hace que también nos nutramos nosotros de eso, porque es como un semillero, yo digo, es como un lugar en donde la gente va y yo creo que le podemos comunicar lo que nosotros hacemos, pero ellos también dejan muchas de sus observaciones, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y esos programas se mantienen. Eh, Se hizo el año pasado y se volvió a hacer este año, ¿no? Proyectos de extensión tenemos también. Hay estos proyectos con las universidades en donde se está trabajando en eso y que eso también es interesante, ¿no? Porque es como, yo digo que es como que se replica la información que uno puede llegar a intercambiar en otras voces, ¿no? Y eso llega a más gente y entonces eso está bueno también porque vuelve. Hay gente que ha realizado algunas de las capacitaciones y que se vuelve a inscribir, o gente que viene, hace la visita guiada, pero después, cuando al mes o a los 2 meses se hace otra visita guiada, vuelve también. Entonces, eso está bueno porque es como que siempre va a haber cosas para ver. Y un poco las guiadas y las visitas se hacen hay digamos, cierta información acerca de las adaptaciones de las plantas, de lo que observamos, esto de los parches de vegetación, pero después mucho va a depender de las preguntas que haya, ¿no? Entonces uno va ahí eh, comunicándose con el resto de la gente y viendo cuáles son los intereses también, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Clara dice, yo también me disculpo por la demora. Muy interesante y clara la exposición. Muchas gracias. No, Quisiera conocer ese jardín botánico. Sí, la buenísimo. verdad que sí. Yo le dije lo mismo hoy cuando antes de empezar la charla, le digo, mira, digo, yo suelo ir a Madrid, me encantaría. El próximo viaje seguro que estoy ahí. Sí, sí, Muy sí, bien. mande. Sí, sí, sí. Yo ahí puse el Instagram, pero Sí, tengo después el mail del Jardín si querés Botánico y anotar, ya después les doy el mío. Yo no tengo, a ver si les pego el del Jardín Botánico ahí, pero después si dale, eh, dale. no puse el Igual mío. cualquiera que tenga alguna duda, si quedó como siempre alguna consultita después, puede escribir a info@semanadelarbol.org y nosotros saben que o los ponemos en contacto Sí, o de alguna manera nos comunicamos. ¿Sí? genial. Sí. Bueno, creo que no hay ninguna preguntita más. ¿Alguien necesita abrir el micrófono porque quiere hacer alguna consulta o tiene alguna duda? Es ahora. Hablan ahora o callan para siempre, como digo yo, Eh, como quieran. sí, perdón, Eh, yo sí quiero decir algo. Analia, sí, me Mori. encantó tu Ah, qué presentación bueno. porque ha generado mucho interés Buenísimo. en todas nosotras y Qué nosotros bueno. para Sí, ir. Entonces, tu manera de comunicar es muy entusiasta y nos ha entusiasmado, con ah, lo cual buenísimo. todos queremos ir. Genial. No, Gracias, muchas gracias. Es Bueno, hermoso conocerlo. Gracias. sí, 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 no. Yo aprovecho para Acuerdo. agradecerles a ustedes que se conectaron y bueno, y a los que después escuchen también, que por ahí lo pueden ver, que es interesante siempre el Sí. intercambio de estas cosas, ¿no? Porque por ahí uno a veces es como que va haciendo, pero
a veces no sabe cuánto va haciendo. No, Y es que quedan a veces como espacios estancos, que lo que le hace claro, falta es la y la difusión, difusión, es para que la exacto, gente pueda ir, que conozca, estando tal ahí, cual. como no Sí, Yo conocerlo, quería, ¿no? tengo Mira, Soraya levantó la mano. sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? vale. Yo estoy acá en Buenos Aires y soy Mm, ayudante en la Cátedra de Botánica Sistemática y trabajo con arbolado en Cava. Ah, Y me interesa siempre el tema de lo que es la guía en jardines botánicos o reservas, tanto para colegios, o sea, no sé si a nivel turístico, pero ¿cómo hacer para empezar a meterme en ese ambiente? claro, Yo no sé qué vínculo hay entre ustedes allá tan lejos y nosotros acá con FAUBA, o por dónde claro. puedo empezar a ingresar. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Nosotros, todos los integrantes que estamos en el Jardín Botánico venimos de distintas ramas. O sea, entonces es como que hay ecólogos que se dedican a plantas, otros a fauna, otros a micorrizas, por ejemplo. Entonces es como que hay Ujú. una gran sí, diversidad de gente. Y muchos de nosotros empezamos trabajando en la vegetación, pero en nuestros temas de investigación. Entonces, muchas de las plantas las conocemos porque nuestro sistema tenían esas plantas y entonces entramos a tratar de entender cómo funcionaban. Eh, y ahora lo que estamos tratando de llevar adelante es justamente una guía con las plantas que son las más abundantes, tener, digamos, cuáles son los frutos, cuáles son las semillas, cómo se germinan, porque no es lo mismo una que otra. Mm, mm, Y mm. esas guías es como que por ahora estamos haciendo como fichas, ¿no? Ok. Pero bueno, no tenemos una guía nosotros ya elaborada con las plantas, con todas las plantas de acá. La idea es hacerlo porque incluso en, en este tiempo que ya estamos administrando, estuvimos sacando fotos de las flores, que hay una alta diversidad de flores, entonces eso queremos también mostrarlo no solo con el nombre, sino también con con la estructura floral y en algunos casos con algún dato de etnobotánica también, ¿no? Ok, ok. Pero bueno, gracias. no es Daniel fácil. pregunta acá, dice talles, imagino Daniel que debe ser talleres online con puntajes para docentes auxiliares de la enseñanza pública. Hasta ahora hubo capacitaciones para docentes que daban puntaje, pero presenciales. Online todavía no tenemos nada. Sí, presenciales. Ok, El año pasado se hizo bueno, para docentes de nivel primario y este año para secundario. qué bueno, Sí. buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo no tengo más preguntas. Sí, bueno, felicitaciones, el gracias, el que sos muy clara en tu explicación. Así que, Analía, muchísimas gracias. Gracias por toda esa pasión que le pones y por la entrega que das hacia ese jardín botánico. Y te voy a pedir si esperas un segundito, al igual que todos, y entonces vamos a pasar a conocer quién estará la semana que viene. Que la semana que viene vamos de una punta al mapa a la otra. Pasamos de Puerto Madryn a Jujuy. La semana que viene estará David Ezequiel Medina con la experiencia del árbol y vida en Jujuy. Así que es un trabajo muy lindo que están realizando allá. Así que ahora sí, volvemos. Ya se puede sacar, Paul, la presentación y todos los que quieran prenden su camarita, así podemos sacar las fotos. Muchas gracias a Analía, amo la Patagonia. Y ahí te manda, ella es Eli Roveres, quien te hizo la pregunta del suelo, porque ella es geóloga. Gracias a todos. Bueno, ¿quieren prender camaritas? A ver, así podemos sacar la foto. ¿Les parece bien? Muchas gracias.
A ver, vamos a ver. No, ahí están prendiendo las camaritas de a poquitito, 2 minutitos y así ya las sacamos. Igual te siguen saludando por el chat, Analia. Ahí Muchas estamos. gracias a todos. No, gracias a todos por todo. Bueno, Y los comentarios a todos los tomo. Ya andaremos incursionando en algunos temas. bueno. Bueno, yo voy sacando ahí una porque hay varios abiertos, así que va la primera, ahí está. Ahora vamos a ir a la otra, un minutito. Perfecto, ahí con mate, con dedo levantado, con todo junto, Daniel. Perfecto. Muy bien. Ahí están abriendo unas cámaras más. Bueno, perfectísimo. Muchísimas gracias. Bueno, Analía, un gustazo y ya te prometí que voy a ir. Dale. Así que próximo viaje al sur estaré por allá. Bueno, Buenísimo. les mando un abrazo grande a todos. Gracias, Analía. Muy buen fin de semana. Nos Gracias. vemos. Les mando un Gracias, beso igual. y un abrazo. Muy lindo. Buen Buen fin fin de semana a de, todos. gracias. Excelente Pero- todo, dice. Bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, ¿sí? Nos vemos, 19 Eli, buen horas, fin como de. todos los viernes. Un Bueno, Muchas abrazo grande. gracias. chao. Abrazo, Chao. Hasta luego. abrazo. Gracias. Hasta luego. Felices. Chao. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Hasta la Chao. semana que viene. Chao. Eli, muchas gracias por la invitación. No, Ay, me encantó. por favor.